Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los honorables senadores y representantes, al señor ministro de Minas, al señor ministro de Medio Ambiente, al viceministro, a las diferentes directoras de las agencias y a todos ustedes, muy buenos días. Yo quería arrancar contando que yo llegué a Cerro Matoso en 1982, mi primer empleo, y apenas arrancaba esta compañía. Y por eso, senador Robledo, quizá estamos celebrando estos 30 años con tanta alegría. Hemos sabido construir una empresa de mucho éxito entre muchos colombianos, incluidos muchos de Córdoba. Llegamos a crear una empresa que pasó por muchísimos tropiezos en su inicio y hoy día podemos decir que es una empresa, si no la más competitiva en el mundo en términos de níquel. Nos sentimos supremamente orgullosos de nuestra empresa en Córdoba y en Colombia. Y la empresa donde yo trabajo y donde trabajan estas 1.200 personas y los contratistas es una empresa bastante distinta a la que he oído en estos días. Sin embargo, hay que oír lo que dicen y creo que aquí recogemos algunas observaciones que son válidas y que tenemos que reflexionar sobre ellas. Quería contarles, señor presidente, que Cerro Matoso es líder mundial en muchos temas y voy a hablar de algunos de ellos. En seguridad industrial, nosotros somos los mejores en este país, a pesar de que tenemos una planta de procesos llena de riesgos, con materiales a alta temperatura. Nuestra accidentalidad es una de las más bajas en el mundo. Somos referentes en el tema de salud ocupacional e higiene industrial, y no es ahora, no es en los últimos 15 días, es del mismo diseño de Cerro Matoso, y puedo darles tranquilidad a ustedes, honorables senadores, de que nosotros hacemos las cosas y la tarea en salud ocupacional como nadie en Colombia. Finalmente, en el tema de ambiente, yo creo que la doctora Luz Helena les hizo un esbozo de que nosotros no es un accidente que tengamos unos registros ambientales tan puros. Nosotros venimos desarrollando esta compañía de éxito desde su diseño original con unos estándares que se los envidian cualquiera de nuestros competidores a nivel mundial. Entonces, yo creo e invito a la siguiente reflexión. El país cuenta con un gobierno muy estable, con una institución muy fuerte. Ya en los últimos años ha creado unas instituciones aún más fuertes en la DIAN, en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en la Agencia Nacional Minera. Y nosotros debemos apoyar a que sean estas instituciones fuertes, llenas de gente técnicas, con las capacidades que son las que verifiquen el cumplimiento de la normatividad colombiana. Nosotros nos sentimos supremamente tranquilos que nos visiten sin avisarnos, que vengan y se estén con nosotros 8, 15 días o el tiempo que se requiera para verificar cada una de estas temas que nos han dicho que tal vez estamos incumpliendo. Y finalmente, tengo que hablar del tema tributario. Yo creo que es quizás el más riguroso de todos y tenemos visitas permanentes de la DIAN. Además tenemos controles nosotros de diferente índole, pues tenemos una política ética, yo creo que muy avanzada, y de anticorrupción supremamente avanzada. Mucho antes de que este gobierno lanzara esas políticas, nosotros ya las teníamos. Entonces, para mí es muy difícil entender todas estas acusaciones que nos hacen de robos, cuando las autoridades han estado presentes, nos han vigilado, y por 30 años no hemos tenido ningún problema. Es quizás en los últimos 6 meses donde se ha acentuado la vigilancia y las acusaciones, pero tengo la tranquilidad moral, porque así lo vivimos en el tema de las regalías, de que no hay dolo,
de que estamos haciendo las cosas con la mayor transparencia, pero no es perfecta. Soy el primero en aceptar y por eso recibo los comentarios de muchos de ustedes con humildad y con reflexión, porque tengo que regresar a mi empresa a ver qué tenemos que hacer para mejorar. Nosotros tenemos unos temas que no quiero extenderme mucho sobre canga e incumplimientos del contrato, que estamos dispuestos a que vengan las autoridades competentes a que revisen estos cumplimientos. Hasta ahora es la primera vez que recibimos alguna notificación o algún comentario de que no hemos cumplido con contratos que ya tienen 30 años. Entonces yo creo, senador Robledo, que la celebración de los 30 años es más que justa, porque hemos construido una empresa muy importante para Colombia. El segundo punto que quiero hablar es sobre la validez del contrato 051. Yo tampoco soy abogado, pero sí quizás es importante que complete un poquito la historia que ayer resaltaron algunos de los honorables senadores. De pronto hay que devolvernos hasta el año 93 con la apertura económica, y cuando decidió el presidente de la época que había que privatizar un grupo de empresas en la cual el Estado tenía una participación importante. Fue en el año 93 cuando se decidió que a Cerromatoso, que en su momento tenía el 47.7%, el IFI era el accionista que tenía esa cantidad de acciones, el gobierno nacional le dijo hay que privatizar. Y fue en el siguiente periodo, durante el gobierno del presidente Samper, donde hubo un proyecto de gobierno para privatizar a Cerromatoso. Y este proyecto de gobierno lo orquestó, como orquestó la mayoría de las privatizaciones de su época, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lideró todo el proceso para que el valor de las acciones de Cerromatoso pudiera subir, ya que el Estado tenía el 47.7%. Y fue el Ministerio de Hacienda en su momento quien preparó todo este proceso, incluido que a Mineralco le dieran este aporte, el que hoy conocemos como el 051, sacaron decretos para que Mineralco, decretos no del Ministerio de Minas, para que Mineralco contratara con Cerromatoso un contrato de gran minería para explotar el 051. Las condiciones que se pusieron en ese contrato, que ayer las revisaron y las presentaron aquí los honorables senadores, no son iniciativas de Cerromatoso, fueron iniciativas del gobierno para poder realzar el valor de las acciones de Cerromatoso. Y en ese momento no se sabía quién iba a comprar esas acciones. El gobierno nacional en su momento contrató una firma de expertos que, si no estoy mal, era Warburg y una empresa colombiana, donde hicieron toda la evaluación de lo que era el valor de Cerromatoso, considerando las dificultades técnicas que en ese año tuvimos. Yo en ese momento era vicepresidente de operaciones y, con lástima tengo que decir, se me rompió uno de los hornos eléctricos. En ese momento no había sino uno. Segundo, esta compañía entonces valoró la parte técnica, hizo un análisis muy completo, pero hubo una condición muy importante. Primero, extendieron la concesión del 2007 al 2012 como estaba contemplado en los contratos originales, y segundo, al crear el 051, pues le pavimentó a esta empresa hasta el año 2029, y fue así como se valoró, se estableció el valor de Cerromatoso, que, si mal no lo recuerdo, fue algo como 172 millones de dólares en su época. Después de esto vino todo el proceso de privatización. Tal vez me falta incluir algo, y fue que en ese momento el gobierno nacional firmó un contrato de protección a la inversión extranjera antes de que se privatizara Cerromatoso. Después viene el proceso de Martillo, y como ustedes bien lo recuerdan, el proceso de Martillo primero le ofrecía al sector solidario las acciones. El sector solidario en ese momento no compró mayores acciones. Fuimos muy poquitos los solidarios que nos atrevimos a invertir en Cerromatoso, principalmente empleados de Cerromatoso, pero todos con la premisa de que Cerromatoso
el gobierno lo había estructurado para que durara hasta el 2029. Bajo esa premisa fue que todos compramos, y el Information Memorandum o el memorando de información que se le repartió a cerca de 30 compañías internacionales, así como ahora lo piden algunos de los honorables senadores, en su momento se hizo y se distribuyó en todos los continentes, desde empresas americanas, canadienses, australianas, en Inglaterra y por todo el mundo. Entonces, no participó el sector solidario, sino algunos de nosotros en Cerro Matoso, que logramos entre todos comprar el 1.2% de las acciones. Y curiosamente, el martillo que se efectuó en ese momento no tuvo una acogida de las inversionistas internacionales. La única empresa que participó fue la compañía Billiton, que en ese momento tenía el 52% aproximadamente. Fue después de esto entonces que la compañía Billiton quedó con el 98.2% de las, o 98.8% de las acciones de Cerro Matoso. Y muy brevemente, señor presidente, quiero contarles qué pasó después de esto. Nosotros, con las dificultades técnicas que teníamos en Cerro Matoso, estuvimos propiciando para que se creara un segundo horno desde el año 1990. No fue posible. Si todos recuerdan, el senador Salomón Nader, que en paz descanse, no permitió que se hiciera un segundo horno para Cerro Matoso. En el año 1992 nos tocó salir de la gente que estaba haciendo este estudio, y solamente el día que se privatizó Cerro Matoso, ese mismo día contratamos a la firma Bechtel para que reiniciara los estudios del segundo horno. Entonces la privatización de Cerro Matoso ocurrió en 1997 y nosotros para 1999 estábamos construyendo un segundo horno. Para el año 2001 ya ese segundo horno estaba funcionando. ¿Y qué pasó con Cerro Matoso? Pasamos de producir 20.000 toneladas de níquel a 50.000 toneladas de níquel, señor presidente. Y las inversiones que hubo que hacer en ese momento, que eran unas inversiones de altísimo riesgo, dado los fracasos que había tenido Cerro Matoso, fueron del orden de 500 millones de dólares. Y hoy estamos hablando de más de $1 billón, o sea, 1.000 millones de dólares, es lo que ha permitido que Cerro Matoso tenga el éxito y haya producido los recaudos y las regalías que hoy estamos hablando en este debate. Entonces, en su momento la privatización de Cerro Matoso requería de un inversionista que supiera del tema, que tuviera los bolsillos y el deseo de invertir en este país. Pues ese inversionista es la BHP Billiton. Y le hemos presentado al Gobierno Nacional los planes de crecimiento. Este negocio necesita de una inversión gigantesca para seguir adelante. Hoy, en medio de la incertidumbre que rodea este debate para nosotros en Cerro Matoso y para la empresa que yo lidero, la inversión para este año es de $60 millones, senador Robledo, y ese es más o menos el calibre que se necesita para continuar simplemente sosteniendo la tecnología. Para dar un salto tecnológico como el que se requiere, estamos hablando de cerca de $1.000 millones. Entonces, cuando hablamos de estabilidad jurídica y cuando hablamos de si el 051 es o no es, yo creo, señor presidente, que es muy importante devolvernos a esta historia de la privatización y que no es Cerro Matoso quien ha gestado este contrato 051, sino que ha sido una política de Estado, de privatizar empresas como fueron Terpel, como fue Chivor, como fue Betania y muchas otras que ustedes conocen que fueron parte de este paquete. Desconocer esto por parte de ustedes, honorables senadores, creo que no es muy conveniente para un país que ha generado unos ingresos muy importantes a raíz de estas privatizaciones. Muchas gracias, señor presidente.